Hola amigos, hoy es 18 de agosto, lunes 18 de agosto, y quería compartir con ustedes la noticia de las elecciones ayer en Bolivia, ¿verdad? Se realizaron las elecciones generales en Bolivia y los resultados arrojan que el partido MAS, pues el partido de izquierda, el movimiento al socialismo, va a salir del poder. Fue una derrota catastrófica la que sufrió la izquierda boliviana. Y era algo que ya se venía a ver, ¿verdad? Ya se venía a venir, perdón, ya se venía viendo que era casi imposible que sobreviviera a este gobierno la izquierda en Bolivia. Luis Arce, el actual presidente boliviano, fue un hombre de confianza de Evo Morales durante el periodo presidencial de Evo Morales desde el 2006 hasta el año 2019. Fue el hombre que manejó economía y finanzas. Un hombre que tiene reconocimiento internacional por los logros que tuvo el gobierno del expresidente Morales. Fíjense que en los primeros años de ese gobierno de Evo, en Bolivia, realmente los indicadores de la micro y la macroeconomía fueron bastante buenos, muy buenos. Además hizo algo que era una de las promesas que se ha hecho en América Latina, que son los movimientos de izquierda que proponen hacer una Asamblea Nacional Constituyente para redactar un nuevo contrato social, ¿verdad? Cuando se habla que las constituciones han sido objeto de muchos parches y muchos abusos de las élites que han gobernado, pues esa propuesta, como aquí también la hemos tenido en Honduras, pues Evo Morales la llevó a cabo en su primer mandato y logró hacer una nueva constitución en Bolivia, y se quedó durante 3 periodos Evo Morales. Lo que sucedió en la búsqueda del 4.º periodo es que ya tenía oposición al interno de su propio movimiento. El movimiento de izquierda consideraba que no era necesario que Evo buscara la reelección indefinida, así como la va a buscar Bukele aquí en El Salvador, así como en otros países. Los políticos, una vez que se sientan en la silla presidencial, una vez que ostentan el poder y los privilegios, pues ya les parece que son indispensables para que los países avancen. Y nadie es indispensable en ningún lado, ¿verdad? Todos somos transitorios porque los seres humanos tenemos fecha de vencimiento, fecha de caducidad. Entonces no puede haber ningún ser humano que sea indispensable en ningún lugar. Todos somos necesarios en menor o mayor medida, pero indispensables, eso es algo que sería contra natura, ¿verdad? Pues Evo tuvo esa oposición y aún así se presentó buscando ese 4.º periodo, y en el 2019 entró en una crisis Bolivia que terminó con una renuncia a golpe de Estado, hay que decirlo, porque las Fuerzas Armadas lo invitó cordialmente a que renunciara y que se fuera del país para evitar un derramamiento de sangre, y Evo salió rumbo a México con algunos familiares y algunos colaboradores cercanos. Pues Luis Arce, que es el actual presidente boliviano, fue el hombre de las finanzas y de la economía en ese periodo de casi 14 años que gobernó Bolivia Evo Morales. Pero ¿qué sucede en este gobierno? Hay una diferencia, porque Luis Arce fue candidato de Evo Morales, ¿verdad? Y una vez que ganó la presidencia, pues empezaron los choques. Luis Arce se le plantó a Evo Morales diciendo: yo no quiero ser títere, no quiero hacer lo que vos me digas. Y Evo Morales consideró que era una traición de Luis Arce, y entonces han gobernado empleitados. Evo Morales también pretendió participar en estas elecciones, pero en el año 2023 la Corte Constitucional en Bolivia le negó ese derecho, diciendo que no puede haber una reelección indefinida, ¿verdad? Porque no es un derecho humano, que eso ya lo conocemos nosotros. Aquí en Honduras lo vimos cuando el derecho humano de un expresidente que se religió, queriendo hacernos creer a los hondureños que era igual que en Estados Unidos, 4 años más. Pues ahora ese presidente está preso en Estados Unidos. Los políticos, vuelvo y repito, los políticos siempre tienen ese objetivo, siempre tienen eso en la mente, en su mira, tienen quedarse, perpetuarse. Es una fórmula que ellos manejan en su mente
de que una vez que se llega al poder, el poder se tiene que mantener. Y en parte es como comprensible, porque los seres humanos somos bastante egoístas, egocéntricos, y particularmente tendemos a escuchar a la gente que nos habla bonito, ¿verdad? Y recuerden que los círculos cercanos de los políticos que llegan al poder, pues empiezan a meter presión porque ellos también quieren quedarse a perpetuidad en esos cargos para disfrutar de los grandes salarios y disfrutar de los beneficios que trae consigo la administración de un país, ¿verdad? O sea, la gobernanza de un país. Y ese problema que acarreó Evo, ese pleito con Luis Arce, que también intentó buscar ser el candidato de la izquierda, y al final terminó siendo Rodríguez el candidato de MAS, y vemos esa derrota sinceramente histórica que se lleva la izquierda boliviana, y de uno de estos dos candidatos que les mencioné, Jorge Quiroga o Rodrigo Paz, van a ser los que asumirán en enero las riendas del país boliviano. Esto que sucedió en el 19 trajo muchas consecuencias, mucha división, mucho conflicto interno en Bolivia, porque ustedes recordarán que al suceder ese golpe de Estado disfrazado de renuncia y de que Evo salió huyendo en el 19 por la crisis que se creó por las elecciones del 19, precisamente, donde Evo se proclamó el candidato electo y entró en sospecha por los resultados, porque según la Constitución boliviana debería de sacar, para que un candidato gane en la primera ronda, debería de sacar más del 50% de los votos. En el caso de no sacarlos, más del 50%, tiene una segunda oportunidad, que es haber sacado más del 40% de los votos y quedar a una distancia de más de 10 puntos con su inmediato perseguidor. Aparentemente al principio, el día de las elecciones, que se hizo la contada, Evo Morales no tenía esos 10, porque no llegó al 50%, pero no tenía un 10% de diferencia entre su inmediato perseguidor. Entonces se armó el gran relajo en Bolivia, donde se consideró que se había cometido un fraude electoral, y empezó la gran crisis y terminó en ese golpe de Estado con una amenaza de las Fuerzas Armadas a Evo por la integridad física de él y de sus familiares, ¿verdad? Y además de los cercanos colaboradores. Entonces asumió en Bolivia una de las vicepresidentas del Senado, Janine Yáñez, fue la que terminó gobernando Bolivia durante un año. Pues resulta que ahora ella está en prisión, ya lleva más de 4 años, creo, de estar presa. La condenaron a 10 años por algunos actos de corrupción, por ese golpe de Estado, y además por unas personas que fallecieron en unas manifestaciones que fueron reprimidas violentamente por el ejército boliviano. O sea que Bolivia ha estado en problemada, y además tiene recientemente algunos problemas con el acceso a la gasolina y el acceso a los dólares, y eso ha golpeado al electorado, que se decantó por la propuesta de la derecha, ¿verdad? Esto sirve y debe servirnos a nosotros en Honduras también para analizar qué es lo que sucede en la mente del electorado cuando se gobierna y se van dejando problemas que se van volviendo más graves, o cuando tenemos mucho deseo, mucha ambición por seguir en la reelección y creer que los políticos solo de un lado tienen la razón. Yo creo que en una sociedad todos vamos a pensar diferente y todos podemos tener algunas buenas ideas y algunas ideas erróneas, ¿verdad? Entonces, en esta ciencia de lo que es la política, deberíamos buscar ponerle mucha atención a lo que piensa el electorado y no tener resultados como los que obtuvo la izquierda, por ejemplo, en Bolivia, donde no va a llegar, creo que ni al 9%, y va a terminar perdiendo hasta sus escaños en el Senado y en el Congreso, ¿verdad? Es tremendo, es una derrota catastrófica, pero que debería de servirnos de espejo para ir aprendiendo de los errores que se cometen en la gobernanza. Pero hasta aquí me quedo, amigos, y recuerden, Jehová es Dios.